La mayoría de lo que se enseña en las clases de historia, la secundaria y preparatoria sobre los nativos americanos proviene de los relatos europeos de tiendas de campaña y puntas de flecha y escenas de acción de gracias. Es una historia completamente simplificada, que ignora los matices y la diversidad de las culturas que vivían en el suelo norteamericano, suelo durante miles de años antes de que Colón chocara accidentalmente con algunas islas del Caribe, y constaba de una población de más de 20 millones de personas. La vida para la gente que vivía en América del Norte antes de la llegada de los europeos no era nada fácil. Hubo conflicto, enfermedad y desastre natural. Sin embargo, recuerda, los años después de que Colón cruzó por primera vez el Océano Azul, vieron un aumento masivo de violencia y dificultades que solo ahora se está empezando a confrontar y manejar. Bienvenidos de nuevo a Nazi History. Hoy exploramos las peligrosas vidas de los indígenas americanos antes y después del asentamiento europeo. Se aconseja discreción al espectador para este video, ya que algunas partes pueden resultar ofensivas o perturbadoras. Nosotros, los creadores de este video, de ninguna manera apoyamos o condenamos las acciones de los sujetos presentados. Así, la historia de Acción de Gracias. Ese gesto simbólico de solidaridad entre dos culturas que se sentaron a compartir una comida pacífica. Es cierto, los nativos americanos sí ayudaron a los peregrinos en los primeros años de su asentamiento en la colonia de Plymouth. Peregrinos que casi habían muerto de hambre en los duros inviernos y no podían cultivar mucho en el suelo rocoso. Para principios de 1610, el 80-90% de los colonos habían fallecido, dejando alrededor de 1300 entre 1607 y 1624, cuando miles habían hecho originalmente los viajes en busca de nuevas oportunidades. La tribu Wampanoag enseñó a los colonos cómo usar conchas para fertilizar el suelo, maíz y cazar. Fueron una gran razón por la que cualquiera de los colonos vivió lo suficiente para celebrar ese primer día de Acción de Gracias. Sin embargo, no todo fue paz y amor. También hubo terribles peleas entre los colonos de Nueva Inglaterra y sus vecinos indígenas. Uno de los primeros y más violentos fue el conflicto Pequot. Enfrentó una alianza entre las colonias de Massachusetts Bay, Saybrook, Connecticut y Plymouth contra los Ii, las tribus Pequot y Niantic. Pero no eran solo colonos contra nativos. Muchas de estas tribus de nativos americanos no se llevaban bien, y había rivalidades y conflictos entre ellas por territorio y cosas como el comercio de pieles. Los nativos americanos fueron astutos y perspicaces. Vieron el potencial de los recursos de comercio con estos extranjeros de piel pálida, zapatos abrochados y querían aprovecharlo. Como resultado, he decidido hacer este video. Como resultado, las tribus Narragansett y Mohegan se unieron a los colonos en el conflicto. Sin embargo, estos guerreros nativos americanos pronto se horrorizaron con la brutalidad de los colonos. El conflicto Pequot, que comenzó tanto como una usurpación de tierras por parte de los colonos para controlar el comercio de pieles, tala, y como represalia por las cada vez más frecuentes incursiones de los Pequots en los fuertes coloniales, terminó con muchas bajas. En 1647, las fuerzas coloniales quemaron un prominente fuerte Pequot, hasta los cimientos, en lo que hoy es Mystic, Connecticut. De los aproximadamente 500 Pequots adentro, solo 14 sobrevivieron. Los Pequots en las aldeas cercanas luego huyeron, pero fueron acapados rápidamente. En las secuelas, los Pequots fueron efectivamente borrados de la faz de la tierra. Algunos lograron huir al oeste e integrarse con la tribu Mohawk. El resto fueron vendidos al comercio laboral y obligados a cosechar caña de azúcar en el Caribe. Y aunque las causas del conflicto pueden haber parecido territoriales en la superficie, había un lado más profundo y oscuro en ello, al menos desde el punto de vista de los peregrinos. El historiador Bernard Bowen, una voz líder en los primeros conflictos entre colonos y nativos americanos. Un tributo a muchas de las luchas para muchos de los peregrinos piadosos que creían que sus vecinos indígenas representaban al anticristo y necesitaban estar bien. Bueno, elimínalo. Sabemos que la mayoría de las tribus nativas americanas eran profundamente espirituales. Creían en el animismo, la idea de que la naturaleza estaba imbuida de un espíritu o alma. Estas creencias les permitieron vivir más armoniosamente con la naturaleza. Sin embargo, las tribus de nativos americanos no siempre coexistieron armoniosamente. Una ley practicada ampliamente por muchas tribus, la ley de venganza de sangre, era particularmente gris. La ley de venganza de sangre no es particularmente única para los nativos americanos. Es una que ha tomado muchas formas durante muchos milenios en muchas partes del mundo. Es mucho como el ojo bíblico. Básicamente, si un nativo americano acaba con la vida de otro, las familias del fallecido tenían el derecho legal y la obligación social de hacer lo mismo con alguien de la familia del agresor. Esto solía suceder entre clanes y tribus, y toda la estructura social giraba en torno al respeto por la represalia. Si se completaba la venganza de sangre, se aceptaba y resolvía el problema, y la vida seguía.
aunque no para las dos personas cuyas vidas terminaron. A pesar de su naturaleza salvaje e inherente, la ley de venganza de sangre era profundamente espiritual. Se creía que el alma de la víctima no podía entrar en el mundo espiritual hasta que se vengaba su muerte. Esta creencia incluso se trasladó a cómo los indígenas americanos trataban a los animales. Los Cherokee, burdeos, por ejemplo, se creía que el fantasma de un ciervo muerto durante la caza seguiría a los cazadores hasta su aldea en un intento de obtener venganza sangrienta. Así que, para evitar esto, los cazadores Cherokee realizarían rituales especiales guerreros de sus exidosos. Aquí, a veces la ley de venganza de sangre podría salirse de control y llevar a algo llamado guerra veluda. Guerra. Estos fueron conflictos prolongados entre clanes y tribus debido a ciclos interminables de venganza. Algo que una serie de conflictos entre los iroqueses durante el siglo XV efectivamente les llevó a aprender de sus errores, terminar con la práctica de la venganza de sangre y organizarse en una confederación pacífica de clanes. Hay relatos contradictorios acerca de cuán pacíficos o belicosos eran los nativos americanos antes de que los europeos pusieran pie en el continente. Por un lado, muchos argumentan la historia del llamado salvaje noble, la idea de que los nativos americanos vivían una vida pacífica y armoniosa antes de que los europeos lo arruinaran todo. Por otro lado, hay muchos expertos que argumentan que los nativos americanos eran agresivos antes de que los europeos pusieran pie en el continente. En realidad, probablemente ambos lados tienen algo de razón. No era la utopía antes de la colonización, pero tampoco era la beligerancia salvaje que atraviesa los registros históricos. El argumento del noble salvaje asume que antes de la civilización, antes de la agricultura y el nacimiento de ciudades y burocracias y jerarquías, la gente vivía en relativa paz. Vivían vidas más saludables, más activas, comían alimentos más saludables, eran más igualitarios y preocupados por el bienestar social de las personas a su alrededor. En muchos aspectos, esto es definitivamente cierto. La evidencia arqueológica ha demostrado que las tribus de todo el mundo tenían mejores dientes, resultado de una dieta diversa de frutas, nueces y carne, en lugar de la cerveza, el grano y los azúcares que marcan el comienzo de las civilizaciones agrícolas. En Norteamérica, algunas investigaciones han demostrado que la evidencia de lesiones más devastadoras en los nativos americanos se incrementó en un 50% después del contacto europeo. Esto parece sugerir que la población indígena era significativamente más pacífica en tiempos precolombinos. ¿Tiene sentido? Sentido. La introducción de la pólvora, el caos y las rivalidades tribales explotadas por los europeos mientras avanzaban por el continente, enfermedad y aumento general de hostilidades. Estas personas extranjeras buscaban tomar tierras para sí mismos. Sin embargo, ha habido evidencia de conflictos generalizados entre los nativos americanos en tiempos precoloniales. Uno de los tiempos más crueles y quizás los más salvajes per cápita en la historia del mundo fue durante el principio a mediados del siglo XIII en y alrededor del Mesa Verde, en el suroeste de Colorado. Los arqueólogos allí descubrieron que casi el 90% de los restos esqueléticos en la región de ese periodo mostraban signos de graves lesiones en el cerebro y extremidades, comunidades, lo que significa que fueron heridos o perecieron de maneras que no eran naturales. Claro, podrías atribuir estos hallazgos a estampidas de búfalos, pero la causa más probable es el conflicto. La aparente salvajidad que ocurrió en y alrededor de Mesa Verde en la segunda mitad del siglo XIII llevó a la casi extinción de las poblaciones de Pueblo y Anasazi. Algunos arqueólogos estiman que a mediados de los años 1200 había unas 40,000 personas viviendo en la región norte-suroeste de lo que ahora es Colorado y Arizona, pero para principios de 1300 ese número se había reducido a un gran total de 0. Un factor enorme para esta caída masiva fue algo llamado la Gran Sequía. Comenzó alrededor de 1276 y duró hasta 1300 y muy probablemente condujo a una falla masiva de cultivos, años, una disminución en la caza de animales variables y un mal momento general para las personas que viven en el suroeste de América durante este periodo. Es un hecho bien documentado que el agotamiento de los recursos conduce a un conflicto aumentado entre las personas mientras luchan por controlar los propios recursos después de una catástrofe como una inundación, sequía o un tsunami, erupción volcánica o cualquier otra cosa que la naturaleza nos ha lanzado y lanzará. Los arqueólogos que estudian los anillos de los árboles y las muestras de suelo de la zona han confirmado la existencia de la Gran Sequía. Todavía hay muchas controversias en torno a por qué exactamente los Anasazi y los Pueblo y prácticamente todos los demás en la región alrededor de los años 1200 básicamente desapareció. Pero hay una buena cantidad de evidencia, basada en hallazgos arqueológicos, que muestra un daño óseo entre estos esqueléticos que apuntan a una conexión entre desastre natural y actividad humana, y violencia aumentada.
Cualquier cosa que sepamos o no sepamos sobre la violencia o la paz en las sociedades indígenas americanas antes o después de que los europeos llegaron al continente, hay una certeza. La llegada de extranjeros codiciosos en las Américas llevó a la aniquilación de casi un grupo entero de personas. Los indígenas, que algunos estiman que llegaron a ser una población de hasta 20 millones de personas en América del Sur y del Norte, fueron prácticamente exterminados. Fueron obligados a reservaciones, eran considerados extranjeros en su propia tierra. Ciudadanos de segunda clase ante la fuerza civilizadora de un pueblo invasor que creía que ellos mismos representaban la cumbre de la humanidad, y vieron a estos nativos como una obstrucción como el anticristo en algunos círculos. Andrew Jackson, ese tipo cuyo rostro posa en los billetes de $20, dijo lo siguiente después de firmar la ley de remoción de indios. Patinta en papel luego llevó al infame camino de las lágrimas. ¿Qué buen hombre preferiría un país cubierto de bosques y habitado por unos pocos nidos de salvajes a nuestra extensa república? Sembrada de ciudades, pueblos y granjas prósperas, embellecida con más de 12 millones de personas felices, y lleno de todas las bendiciones de libertad, civilización y religión. 40 años después, todos los planos realizados con los nativos americanos fueron dominados y básicamente se les dijo que podrían tener algunas de las peores tierras que Estados Unidos tiene para ofrecer, algunas de las tierras más estériles e indeseadas. Y luego cualquiera involucrado en este proceso hizo la vista gorda a cualquier cosa que pudiera recordarles un pasado que robaron a las personas cuyo lugar era, mucho antes de que cualquiera de sus antepasados llegara a las costas del lugar que ahora llaman hogar. La vida de los indígenas americanos queda peligroso de muchas maneras. Peligroso de una manera que sería peligroso para cualquier ser humano que viviera hace cientos o miles de años. Es peligroso como fueron despojados de tanto por extranjeros que sabían tan poco sobre el suelo en el que sus botas estaban dejando huellas. ¿Qué más te gustaría saber sobre la vida de los indígenas americanos? En una historia que rara vez se ha contado en las clases de secundaria y preparatoria. Déjanos saber en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido de Historia Loca.